a nuestro Dios. Hermano, ni siquiera había necesidad, ni siquiera había, porque Josué estaba confiado a él, porque Josué estaba confiado en Dios. A veces tendremos que caminar sin ver resultados. A veces tendremos que ver la misma muralla una y otra y otra y otra vez. Y aunque dudemos y aunque pensemos que es imposible, Dios va a ser ayudándonos, Dios va a ser fortaleciéndonos. Solo depende de ti. Porque Dios siempre está contigo. Porque Dios ya te hizo una promesa. Porque Dios ya te dijo algo. Pero depende de ti que tanto lo creas. Pero depende de ti que inclusive declares cosas que ni siquiera sabes que van a pasar. Porque muchos te dirán loco. Porque muchos te dirán que para qué lo haces. Que llevas años en lo mismo y no ves nada. Pero queridos hermanos, lo que fácil llega, fácil se va. Y Dios lo que muchas veces quiere es simplemente ver cuánta fe tenemos. Aleluya. Dios sabe hasta dónde vamos a aguantar. Dios sabe hasta cuándo nos vamos a cansar. Y aun cuando estemos cansados, muchas veces cometemos el error de quejarnos. Muchas veces cometemos el error de reclamarle a Dios. Pero Jesús siempre está dispuesto a apoyarnos. Jesús siempre está dispuesto a cargar nuestras cargas. Esto es como ir remando en un océano que parece infinito, hermanos. Jesús está enfrente tuyo, esperando que tú le des los remos, esperando que tú le des el control de tu vida, el control de la balsa. Pero muchas veces no queremos, por miedo, por desesperación, por no saber lo que va a pasar. Porque nos cerramos siempre en lo natural. Porque nos cerramos tanto en lo que ven nuestros ojos naturales que olvidamos los espirituales. Josué no garantizaba nada. Si las murallas no caían, el pueblo iba a dejar de creer en Josué y en Dios. Si las murallas no caían, iban a ser la burla entera de todos los pueblos cercanos. Pero aún así tuvieron fe. Pero aún así lo dieron todo por la voz de Dios. Pero dime tú, hermano o hermana, ¿tú has dado todo para seguir la voluntad de Dios? ¿Tan siquiera te has esforzado en dar las 7 vueltas? ¿Tan siquiera llevas una sola vuelta completada? Porque las vueltas no sabemos cuánto duraban, hermanos. Porque esa ciudad era grande, no era una ciudad pequeña. ¿Cuántas horas no se la pasaban bajo el sol abrasador del desierto? Porque todavía en Jericó era puro desierto. El sol te quemaba la piel. Y aún así ellos siguieron dando las vueltas. Con todo y su armamento. Los sacerdotes cargando una arca, la cual era pesada, que estaba recubierta de oro, un material muy denso. Y aún así dieron las vueltas. Y aún así creyeron. Y aún así no se rindieron. No depende del hombre, depende de Dios. Porque con tu fuerza no lograrás nada. Porque con tu fuerza puedes dar unos cuantos pasos. Pero con Dios nunca te vas a cansar. Aleluya. Y aunque muchas veces tu cuerpo te diga que ya no puede. Y aunque tus piernas te digan ya no puedo dar ni un paso. Y aunque tu mente te diga una más y ya no la aguanto. Y aunque todo tu cuerpo te suplique por descanso, si tú confías en Dios para dar un paso más, aleluya. Si tú confías en Él para dar 20 pasos más, hasta completar una vuelta, hasta completar 2 vueltas, y cuando menos lo esperes, esas murallas van a caer. Aleluya. Solo depende de cuánto confíes en Dios, porque en eso se basa toda la vida del cristiano, la fe. Y muchos han visto el fruto de esta fe. Otros la siguen esperando. Algunos siguen con ese amargo sabor de boca. Aleluya. Pero que creen la raíz de la paciencia es amarga, pero da fruto dulce. Aleluya. Muchos piden paciencia y se quejan de la prueba. Muchos piden bendición y se quejan de la aflicción.
Pero porque todo es necesario, hermanos, para que lo valoremos, para que pongamos a Dios primero. Porque Josué pudo haberse quedado todo el oro, porque los israelitas pudieron quedarse el oro para ellos, pero ellos pensaron en su Dios. Tengan en cuenta algo, Jericó era una tierra fértil, era una tierra llena de animales, y ellos mismos ahí dijeron que no iban a agarrar nada de ahí, que ni jóvenes, ni mujeres, ni hombres, ni ancianos, ni asnos, ni caballos iban a salvar, y que lo que quedara del oro y la plata sería para Dios. Aleluya. Pero si a ti te lo dan todo el oro y la plata, ¿se lo darás a Dios? ¿O te lo quedarás tú? Exacto. Si tuviera los becerros, si tuviera los asnos, ¿te los quedarías tú? ¿O los matarías? Porque tengan en cuenta que hoy en día una vaca vale mucho dinero. ¿Qué? Ellos lo mataron con tal de agradar a su Dios. Aleluya. Ellos prefirieron hacer todo con tal de agradar a su Dios. A pesar de que en ese momento ni siquiera sabían si verdaderamente las murallas iban a caer. Porque de eso suele ser la vida del cristiano, la constante incertidumbre, el no saber qué va a pasar, pero aún así seguir caminando, pero aún así seguir peleando, aún así seguir llevando esa cruz en tu hombro, la cual te lastima, la cual te carcome. Pero te digo algo, así como sufrieron ellos, sufrió Jesús el doble y hasta el triple. Porque Jesús tal vez ya pagó nuestros pecados con sangre, pero nosotros también tenemos que seguir peleando. Tenemos que pelear por nuestra salvación, por las promesas que Dios nos dio. Pero ¿cuántos de aquí lo hacen? Pero ¿cuántos por la necesidad se levantan en la madrugada? Pero ¿cuántos por la necesidad no dejan de orar, de leer? Aleluya. Porque yo conocí unos hermanos que me decían, habían días donde no había comida, donde no había nada y nosotros solamente nos poníamos a leer, uno en cada lado de la mesa. Decíamos, vamos a ayunar, y el Señor proveía, y el Señor daba carne, y el Señor daba comida. Ciertamente Dios nos va a ayudar. Ciertamente Dios te está viendo, Dios te escucha, Dios ve tus necesidades. Solo espera un momento en el que tú le dediques un tiempo, un momento en el que tú decidas hablar con Él, hablar y mostrarle cuánto lo amas a pesar de lo que está pasando, mostrar agradecimiento hasta por lo malo, porque como dijo Job, ¿acaso solo recibiremos lo bueno de Jehová y lo malo no? Aleluya, Cristo vive. Muchos de aquí están en clima, otros con ventilador, pero mínimo tienen techo. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Porque las cosas insignificantes, cuando se pierden, nos damos cuenta que eran el pilar de nuestras vidas. Las cosas tan pequeñas que consideramos que no valen nada, son lo que muchas veces definen nuestra felicidad. Aleluya. Pero porque decidimos definir esa felicidad a través de objetos, a través de situaciones, a través del dinero, en vez de poner nuestra felicidad en nuestro Señor. Aleluya, Cristo vive. Porque ¿cuántos aquí verdaderamente cuando se sienten mal piensan en venir a la iglesia? Porque ¿cuántos aquí cuando no tienen dinero piensan en venir a este altar? Porque muchos viven aquí cerca y no hay excusa. Porque muchos viven aquí en la vuelta de la esquina y aún así no vienen. Chama, ¿Cuánta necesidad te estás pasando? habla Jehová. Porque si la pasas verdaderamente mal, vendrías aquí todos los días. Porque yo conocí una sierva que se la pasaba orando por su hija, por sus nietos. Una sierva la cual nunca lo soltó y al día de hoy puedo decir que esa sierva vio el fruto de su aflicción. Dios. Pero porque ella decidió perseverar, porque ella decidió tener fe, porque ella decidió seguir caminando. Hoy festejamos el que nuestro hermano Juan salió del anexo. Pero ahora lo que tenemos que decidir es si vamos a seguir caminando, si vamos a seguir los caminos de Dios. Aleluya. Porque como yo les dije, era más fácil irse por el este o por el sur y evitar todo lo que era Jericó.
y evitar tener que pasar por ahí. Pero Dios les dijo que tenían que ir ahí. Pero Dios les dijo que tenían que conquistarla. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Gloria a Dios, aleluya. Pero Cristo muchas vive. veces en vez de pensar en eso, vemos otras alternativas. Nuestra mente ya maquina, si algo sale mal, voy para acá. Si sale el plan de Dios mal, me voy para allá. Y al final ni el plan de Dios sale bien, ni tus planes salen bien. ¿Por qué? Porque no tuviste la fe suficiente para concentrarte solo en lo que Dios te dijo. Y aunque no saliera bien en este momento, saldrá bien después. Y aunque en la primera vuelta no se caiga la muralla, en la segunda tal vez. Nunca sabemos los tiempos de Dios, pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Aleluya. Gloria a Pero Dios. a pesar de todo, sabe lo que hace. Amén, aleluya. Pero nos duele entregarnos completamente a Él, porque muchas veces tenemos miedo, porque pensamos que Dios es hombre cuando eso es mentira, porque creemos que Dios está equivocado y queremos corregirlo, porque creemos que Dios lo está haciendo mal y ahí nos ves manipulando los planes por si las lluvias. Aleluya. Pero no se trata de eso, solo se trata de seguir el camino de Dios. Amén. No más. Aunque nos duela, aunque nos cueste seguirlo, aunque no podamos ni siquiera ver hacia otros lados, hay que seguirlo. Aunque muchas veces llegue la tentación a nuestras vidas, solo concéntrate en Dios Amén. y en dar las 7 vueltas. Aleluya. En dar las 7 vueltas. No sé cuál sea tu muralla, pero tú confíate en Dios y verás cómo esa muralla cae. No sé cuál sea tu dificultad, pero confía en Dios y verás cómo todo cambia. Y verás cómo Él te fortalece. Aleluya. Muchos se cansan solamente de dar la subidita de esta loma. Ellos tuvieron que pasar lomas, tuvieron que pasar pendientes, tuvieron que pasar calor, tuvieron que pasar frío. Gloria a Dios, aleluya. Y nunca se quejaron. Aleluya. Y siguieron creyendo. Y todavía tuvieron las fuerzas para gritar en la 7ª vuelta. Aleluya. Y tuvieron también las fuerzas para dar esa pelea, hermanos. Jericó no solo tenía la muralla, tenía soldados experimentados, tenía soldados que sabían cómo matar, y aún así, aunque ellos estaban cansados, dieron una buena batalla y la ganaron. Porque no fue con la fuerza del hombre, fue con la fuerza de Dios. Aleluya, Cristo vive. Porque en esto se basa todo. Ten fe en Dios y todo te va a resultar. Amén. Obedece su palabra y todo te saldrá bien. La pastora leía ese salmo, ese proverbio de la obediencia. Cómo me pega mucho ese proverbio, pero también cómo me confirmó que esta palabra era para hoy. Porque muchos no intentamos obedecer a Dios, pero a medias. Porque siempre buscamos un camino a nuestra manera. Aleluya. Porque siempre buscamos facilitarnos las cosas, buscar atajos. Pero eso no se puede, hermanos. Santo es Dios. Porque muralla solo hay una sola. No puedes meterte por otro lado. Tienes que dar las vueltas. Santo. Tienes que dar las vueltas. Pero depende de ti, de tu disposición, de qué cambio quieras ver. Aleluya. Porque muchas veces nos cansamos rápido porque no vemos un cambio inmediato. Porque nos acostumbramos a tener las cosas al 2x3. Pero no, hermanos. Dios es paciente. Aleluya. Dios lo lleva todo el día tranquilo. Muchas recitan en el salmo de Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero como son pocos los que lo cumplen. Santo. Esta prédica no fue para tirársela a nadie, fue para que entiendan que solamente tienen que centrarse en Dios y en nada más que Dios, Aleluya. que solo tienen que avanzar hacia Él. Es lo único que Él quiere. Un momento, ni siquiera 1 hora, 5 horas, como muchos hermanos hacen. Con que le des 20 minutos a Dios en la oración. Con esos 20 minutos Él se va a gozar grandemente. Aleluya.
Porque muchos de aquí han visto la gloria de Dios y cómo Dios les paga. Y hermanos míos, si hemos visto la gloria de Dios, ¿por qué dudamos? Si hemos visto cómo la nube de fuego llega en la noche y la nube llega de día, ¿por qué seguimos dudando de quién es nuestro Dios? Si hemos visto su suplemento en el maná de cada día, ¿por qué dudamos aún de Él? Si hemos visto cómo cae carne del cielo, ¿por qué dudamos aún de Él? Hemos visto maravillas en nuestras vidas y nunca lo hemos valorado. Cristo vive. Porque aún el hecho de estar vivo ya es suficiente paga. Porque el hecho de poder respirar ya es un milagro. Pero aún así no lo valoramos y lo despreciamos. Pero aún así pedimos por milagros y no los vemos. No vemos que nosotros somos el mismo milagro. No vemos que nuestras vidas son el mismo milagro. Pero siempre nos quejamos. Y eso a Dios le duele. Y eso a Dios le cansa. Que no haya día en el que no le digamos nuestro descontento. Que cuando oramos con Él, lo primero que decimos, Dios, necesito esto, necesito aquello, estoy pasando por esto y estoy pasando por aquello. Santo es Dios. En vez de eso, habla con Él. Dile, Padre, aquí estoy. A pesar de todo, a pesar de la necesidad, vengo aquí a adorarte. Aleluya, Cristo vive. La mejor alabanza salida de mi corazón. Y aunque no cantes de lo mejor, tú alábale con todo tu ser. Y aunque no te sepas la alabanza, alábalo con las manos, alábalo con los pies. No importa cómo sea, solo alábalo desde tu corazón. Solo alábalo desde lo más profundo. Aleluya, Cristo vive. Ciertamente es doloroso no saber lo que va a pasar, pero elegimos esta vida. Elegimos seguir al Señor. Y en esta vida hay que pelear por todo. Tanto en lo natural como en lo espiritual hay que trabajar. Tanto en lo natural no sabemos lo que va a pasar mañana, como en lo espiritual no sabemos qué hará Dios con nosotros. Aleluya. Pero hay una diferencia. Nosotros tenemos a Dios. Y si tenemos fe en Él, todo es posible. Amén. Si tenemos fe en que Dios nos va a ayudar, Él nos ayudará. Si Aleluya. tú quieres que Dios sea tu amigo, será tu amigo. Si tú quieres que Dios sea tu padre, será tu padre. Pero si tú quieres que Dios sea tu Dios, será tu Dios. Aleluya, Cristo vive. Solo tú dale el lugar. Alabado es Cristo. Solo tú da las vueltas. Que te Gloria a Dios, quedan. aleluya. Por más que te duela, tú dalas. Pónganse de pie, que Dios sea. Amén.